Bueno, buen día. Agradecer la presencia de ustedes, agradecer a los organizadores. Creo que siempre es una muy buena idea de traer lo que pasa en la sociedad a un aula, a una facultad, y donde estemos todos invitados. Creo que el cannabis medicinal de alguna forma democratizó las aulas, o sea, las mamás que cultivaban, los cultivadores, los médicos, los docentes, los legisladores, entramos a una mesa y nos sentamos a discutir una herramienta terapéutica. Así que para mí son estos momentos claves, y debo decir como anécdota que allá con Guillermo en Alemania empezamos a plantearnos que algo había que hacer aquí en San Juan, en esta bella provincia, porque el cannabis medicinal de Alemania, el gramo valía $15. Y eso hay que mencionarlo porque eso es una barrera de acceso. O sea que uno siempre habla de la barrera de acceso regulatoria, de la barrera de acceso que es la evidencia, pero no podemos olvidar los costos. O sea que yo vivo con mucha alegría que esta provincia está ya generando un producto en base a cannabis de calidad para sus pacientes. Y también para mí es un halago compartir esta mesa con Silvia Coche, que es una referente del CONICET de la lucha, y de Norma Belixán, que creo que ahora entienden por qué la mamá le puso Norma, porque Norma Belixán es Norma. Bueno, vamos a empezar. Yo como profesor de la Facultad de Medicina he entrenado, tengo más años de docente que de médico, más de 20. Cuando uno tiene que entrenar a un internista, le pone que debe aprender a manejar un problema, si esto una cetoacidosis diabética, alguna patología compleja. El cannabis nos lleva a decir que el aprendizaje tiene que estar basado en el paciente. Digo esto porque es lo que se instala en nuestra consulta. Hoy vamos a tratar de llevar lo que planteó Norma y lo que plantea Silvia a nuestra consulta. ¿Cómo nos comportamos frente a esta pregunta frecuente de que el paciente nos demanda: doctor, ¿el cannabis medicinal me resultará en determinado escenario? Bueno, y siempre tomamos como modelo los americanos. ¿Y por qué los americanos? Porque yo pertenezco a una facultad y a una cátedra de medicina interna que lo que no dice este journal es que no existe, según el jefe de cátedra. Pero más allá de la crítica de esa mirada hacia lo americano, esta fue una discusión interesante de los americanos, en el cual ellos plantean una paciente muy compleja, que les puede llegar a ustedes a la consulta, pero más allá de lo compleja que puede ser la paciente, la complejidad está cómo mira la sociedad médica del dolor a este escenario. O sea que dicen, bueno, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con la indicación de cannabis en esta paciente. ¿En base a qué contestamos una cosa u otra? Entonces convocan a los dos expertos más importantes americanos de dolor refractario y hacen que ellos de alguna forma construyan el por qué sí o por qué no, que eso es quizá lo interesante que nos planteamos. Entonces, primero, la paciente es la más compleja que nos puede llevar a la consulta, porque es una paciente joven que posterior a una fractura tiene 7 años de lo que se llama, no sé si aquí hay alguien experto en dolor regional complejo, o sea, un dolor de tipo neuropático que invalida a los pacientes y que hace fracasar a la mayor parte de las estrategias terapéuticas, y que después de 7 años la paciente dice que no solamente que no le resolvieron el dolor, sino que comienza a tener efectos adversos de las herramientas, sean estos los opioides, los gabapentinoides, o sea que ya está en una situación de frustración. Eso creo que ustedes lo reciben en la consulta, o sea, cuando alguien viene frustrado por los efectos adversos y la no respuesta y menciona el cannabis. Bueno, esta revista hace la pregunta a los lectores y le pregunta, bueno, de acuerdo a la defensa, ¿por qué sí o por qué no? Y uno puede tomar los extremos. El que dijo por qué sí usaría cannabis fundamentó que la característica del dolor de esta paciente era de tipo neuropático, o sea, son dolores tipo neuropático que invalidan mucho calidad de vida, que invalidan o impactan negativamente en el sueño y en el humor de los pacientes. O sea, ya la paciente está en situación de frustración. Ese sería el por qué sí. Y el por qué no, esto que va a explicar después Silvia, alguien dice, no hay evidencia suficiente para que en el contexto de refractariedad a otras herramientas uno habilite una nueva. Es un poco lo que se discute hoy políticamente, ¿no? Escucharon a un funcionario diciendo falta evidencia. Bueno, entonces eso lo usa también la sociedad científica para decir por qué no, la evidencia concluyente en cuanto a seguridad y eficacia.
Bueno, ¿qué hicieron los lectores, los médicos que de alguna forma escucharon a ambas opiniones? El 70% avaló el uso de cannabis en esta paciente, fundamentándolo en algo que para mí es interesante y que hace la primera imagen: las preferencias del paciente. Entonces empieza a entrar a nuestra consulta lo que la paciente prefiere, que no es algo que no sé cuántos años tiene de práctica médica, pero las preferencias del paciente no siempre terminan en una conducta definida, y esto hace que nosotros tengamos mucho abandono terapéutico, porque si nosotros no involucramos las preferencias del paciente, yo tiendo a poner una hoja en blanco y decirle ya después de 40 minutos de consulta: bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer vos por tu dolor? Para que ella escriba qué herramienta está dispuesta a sostener al menos 3 meses. Entonces, en ese pacto yo lo llamo pacto de caballero y de afecto, ella está dispuesta a sostener esta herramienta, yo se la explico muy bien, durante 3 meses. Si nosotros no logramos que la preferencia del paciente entre en nuestra consulta, difícilmente se pueda resolver un dolor de esta magnitud. O sea, fíjense la sensación que tiene esta paciente en sus miembros inferiores, una sensación quemante, tiene alodinia, hiperalgesia, pero lo que más atrae para pensar en el cannabis, cuando uno le dice al paciente, básicamente el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. También eso a ustedes, y me imagino que en su etapa de adolescentes, si uno hablaba de modificar una experiencia sensorial y emocional, no había mucha más sustancia que el cannabis para pensar. O sea, enseguida viene cannabis como... Entonces, bueno, en la consulta podría estar, en un contexto de dolor, pensar modificar esa experiencia negativa y volverla al menos negativa. ¿Sí? Eso surge de la definición de la sociedad más importante del dolor: experiencia sensorial y emocional. O sea que cannabis parece encontrarse con la fisiología. Bien, pero ¿por qué se encuentra con la fisiología y con las preferencias del paciente? Porque desde la década del 90 entendemos nosotros que hay un sistema endógeno que va a recoger la señal. O sea, ese sistema endógeno de alguna forma va a interactuar. Teníamos de alguna forma información de cómo actuaban los opioides, que iban a actuar sobre receptores y lo que eran las endorfinas. Bueno, ahora tenemos lo mismo. Tenemos receptores CB1, CB2, endocannabinoides. Tenemos fitopreparados que van a impactar sobre esos receptores. Y yo lo explicaba en forma muy sencilla, y yo tengo que decir que hace más de 10 años que doy esta clase, un poco me canso, siempre fue más corta que la de Norma mis clases igual, pero básicamente explicaba que el sistema endógeno básicamente es un sistema de señalización. La ciencia, ¿qué hace hoy? Se pregunta si, más allá de entender por qué actúa el cannabis en determinados sectores del organismo, es si no sería un valor pronóstico poder medir el tono endocannabinoide. O sea que ya estamos una escala más. Primero tuvimos que explicarle a los legisladores por qué actuaba el cannabis. Entonces uno le decía a la mamá: fíjese que lo que usted está haciendo es bajar la hiperestabilidad de una neurona y por eso deja de convulsivar, para que el legislador lo entienda. Bueno, ahora uno le dice: es llamativo que algunos tumores tienen este sistema endocannabinoides de una forma exagerada. O sea que el tumor lo que hace es generar defenderse de la quimioterapia a través de una mayor expresión del sistema endocannabinoide. Digo para que entendamos la complejidad. Yo, si quieren, se los digo sencillo, pero no nos podemos engañar. O sea, la ciencia es dinámica y también digo esto: hace 10 años que estoy explicando cuando aparece un receptor nuevo o un mediador nuevo, y como dijo Norma, Argentina no mejoró la regulación. O sea que si no mejoramos regulación, podemos seguir encontrando el 10º endocannabinoide, pero el THC está enlistado una, muchacho. O sea, ahí hay una contradicción clara entre lo que la ciencia y un médico puede explicar y el trabajo de Norma en agencias regulatorias. Y entonces uno lo explicaría así: fíjense la complejidad de ese sistema de señalización y cuántos sistemas y aparatos están involucrados. O sea que esta chica que tiene ese dolor de tipo neuropático tiene mecanismos emocionales, inflamatorios, del sistema nervioso central. De alguna forma todos están interactuando y señalizando para que a esta chica le duela en semejante forma y no lo resuelva. Pero fíjense que yo hoy lo explicaría así, pero les voy a contar cómo lo explicaba yo antes. Bueno, ahí me le falta la imagen. Yo antes lo explicaba
simplemente como una vía del dolor, al igual que los opioides, en el cual había receptores cannabinoides muy cercanos a los receptores de los opioides, compartían fisiológicamente un efecto. Entonces, si yo sé que los opioides modulan el dolor cuando asciende y cuando desciende, de alguna forma estaría modulando el dolor y a su vez a nivel de interpretación le modifico la percepción. O sea, recuerden que son analgésicos centrales. Digo porque muchas veces me preguntan, ¿y podrá reemplazar al ibuprofeno o al corticoide en el contexto de la artritis reumatoidea? Y digo, no, no es un antiinflamatorio potente el cannabis como para planteárselo en esos escenarios. O sea, pero sí claramente la paciente que tiene una artritis reumatoidea tiene un componente emocional de enfermedad crónica que posiblemente le ayude o ayude a ese escenario. El opioide no tiene esa posibilidad de acompañar por mucho tiempo a un paciente sin acercarnos a los efectos adversos. O sea, uno debería hablar más de los opioides, no. O sea, no hay analgésico más potente e interesante en agudo, en un postoperatorio, en una fractura, que son los opioides, claramente. Ahora, cuando trasladamos en el tiempo ese opioide, generalmente nos topamos con el efecto adverso. O sea, que si podemos ponerle un buen compañero a la par para descender opioides, es interesante y desde ahí se lo mira al cannabis. Pero se la voy a complejizar aún más. Yo dije, cuando yo daba la primera clase, mostraba 2 neuronas presináptica, postsináptica y una señal inhibitoria de la postsináptica hacia la presináptica para que dejara de descargar. Y me parecía que estaba hablando de algo innovador, fantástico. Eso era sistema endocannabinoides, o sea, receptores, mediadores endógenos, enzimas de síntesis, enzimas de degradación. Hoy ya te voy a decir que me voy a correr el cerebro y que me voy a posicionar en el tubo digestivo. Que la gran expresión del sistema endocannabinoide está a nivel del tubo digestivo. O sea que uno diría hoy, receptores cannabinoides, microbiota, eje intestino-cerebro. O sea que me corrí porque claramente empecé a entender que era mucho más amplio y les voy a dar otra noticia. Claramente que el sistema endocannabinoides no solamente se modifica con la planta. O sea que los buenos hábitos alimentarios modificarían el sistema endocannabinoide. O sea que si yo estoy en búsqueda de un paciente que me consulta por fibromialgia, ajustes dietéticos ya impactarían en la magnitud del dolor. No todo es THC, ni CBD, ni CBG. O sea que entiendan que lo que estamos hablando es del sistema endógeno que debe modificarse en determinados síntomas y enfermedades. Y ahí está la complejidad. Fíjense que si miran en la imagen de la derecha van a encontrar que los receptores cannabinoides están muy cercanos a receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, de adenosina. O sea que no actúan independientes. O sea que es natural que el ánimo se impacte cuando uno va a involucrar cannabis porque va a estar impactando sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos, de adenosina, de opioides. O sea que esos receptores no solamente que están cercanos, sino que hay un fenómeno que se llama dimerización, se modifican. En esa modificación uno tendría que decir, bueno, entiendo el sistema endocannabinoide como un sistema de señales integradoras y homeostáticas, donde todos los sistemas están de alguna forma